disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas, esto es Rajes de los Hijos. Vamos a comenzar la Semana Santa con una entrevista a la congresista Flor Paz, la única sobreviviente del Partido Morado. Y una de las pocas legisladoras que, en mi pequeña opinión, hace su chamba. A diferencia de que hacen otras cosas. Pero no trabajo parlamentario. Flor, bienvenida nuevamente al programa. Muchas gracias, Pedro, por la invitación y por tus palabras de verdad generosas. Procuro hacer lo más que puedo dentro de las funciones que tengo en el Congreso y también de las limitaciones, pues como tú dices, de no tener bancada, de ser la única ahorita congresista por el Partido Morado, y en un Congreso muy complejo, atomizado, con un descrédito tremendo y en un contexto país también igual de complicado y desafiante. Una curiosidad, ¿qué pasó con el Partido Morado? Mira, nosotros ingresamos 3 congresistas elegidos por el partido, no llegamos a 5, que es lo que se requiere para tener bancada, lo cual nos llevó pues a hacer algunas alianzas al inicio y demás, pero en el camino igual Ed Málaga no era militante, o sea, era invitado, entonces ha tomado distancia. Susel igual entraba por un acuerdo político de una organización política que intenta ser partido político y ha vuelto un poco a sus bases. Entonces me he quedado, igual tenemos coordinación con Susel, una relación muy cercana, pero me he quedado, sola, ¿no? Soy ahorita la única congresista por el Partido Morado, pero bueno, sola en representación en el Congreso, pero creo que si hay algo que me da fuerza es que creo que de los partidos de centro, nuevos, jóvenes, tiene una proyección interesante y justo yo estaba todo el día, sábado, domingo, ha habido todo un evento, ¿no? Reflexionando sobre los retos que tenemos como una opción de centro democrático para el país y creo que los desafíos para el partido son grandes, porque nos guste o no, porque eso también hay que decirlo, a veces muchos decimos, no, los partidos políticos, no, son tal y cual, efectivamente, hay de todo, ¿no? Y muchos son justamente, son tal y cual, efectivamente, o sea, uno no se siente atraído, pero también decir que es a través de los partidos políticos que llegamos a los cargos de representación y no hay otro camino. Entonces, es eso que no nos gusta, es eso que hay que mejorar y es en aquella organización, institución que hay que involucrarnos si queremos hacer algún cambio en nuestro país. Entonces, ahí estamos haciendo el esfuerzo con el partido. Yo creo que estamos en una etapa de aprendizaje, de escuchar también, ¿no? Internamente, no es fácil, como siempre digo, estar en un partido. Mira, es más fácil que llegues a un matrimonio para toda la vida, a que estés toda la vida. Es una institución muy complicada, más complicada que el matrimonio, pero creo que vale la pena cuando uno cree en que uno puede en realidad construir y requiere mucho esfuerzo, ¿no? Mucho esfuerzo, mucha dedicación y aprender a generar consensos internos para comenzar. Ahora, lo que nos estás diciendo entre líneas, creo que no es moco de pavo, es que el Partido Morado sigue existiendo. Claro que sí, está existiendo y creo que son etapas, ¿no? Y creo que estamos conscientes de que a mí me invitó Julio Guzmán, por ejemplo, que él es el líder fundador. ¿Cuántos son, Flor? Mira, ahorita los que nos hemos reunido entre presencial y virtualmente, hemos sido más o menos unas 500 personas efectivas, ¿no? Hay más, de hecho, inscritos en los comités y demás, pero yo eso lo veo con expectativa, porque en este momento donde los ¿Solo partidos Lima son o a nivel nacional? A nivel nacional, ahí con esfuerzos a nivel de alianzas con movimientos regionales, para mí el gran desafío es recuperar a la gente que se ha ido, ¿no? Porque hemos salido, ha habido un cambio, estamos en una transición en el propio partido, ¿no? De un liderazgo muy centrado en Julio y en un grupo pequeño, a pasar a una democracia interna, tenemos un nuevo presidente, autoridades. ¿Quién es el nuevo presidente? Luis Durán, Elmer Arce es el secretario general, son personas que vienen de las bases del Partido Morado, y bueno, y ahorita abriéndonos a conversaciones con grupos y fuerzas democráticas en el esfuerzo, Pedro, que hay que hacer todos los que somos de centro, de tender puentes, ¿no? Porque si seguimos atomizados y divididos, realmente el gran riesgo es que los extremos, sea de la derecha o la izquierda,
sigan avanzando en el país, que es lo que ahora estamos viendo, ¿no? Y creo que eso es un llamado de atención a todos los que nos consideramos de un centro, o sea, un centro más para la derecha, más para la izquierda, pero al final un centro que tiene básicamente apuestas en la libertad, tanto económica, en la libertad de los derechos civiles, en una democracia y en un desarrollo con inclusión, ¿no? Que creo que si lo tuviese que ¿Tú eres más resumir... centro-izquierda o más centro-derecha? Mira, la respuesta es, como bebé van a ser en el Congreso, ¿no? A veces lo de la izquierda me ve más para la derecha y la derecha me ve para la izquierda. En realidad yo creo en una economía social de mercado, en un rol promotor del Estado serio, un Estado también que cuide el aseguramiento de derechos a aquella gente que hemos dejado atrás en el desarrollo. Entonces, creo que en este momento lo que hay que ubicarnos, más allá de la derecha o la izquierda, es en un centro razonable, que nos permita generar empleo, por lo tanto, dar mucha seguridad y garantías al sector privado, porque de ahí viene el grueso del empleo, pero también con reglas que no vayan en contra de los trabajadores, y hay que generar más bien puentes de diálogo y de construcción de país, ¿no? Y por otro lado, toda la línea de protección social. Estamos mal, es todavía moderados, para decirlo, en términos de lo que son pensiones, por ejemplo, ¿no? Toda la niñez en orfandad que nos ha dejado el COVID, más de 300,000 niños huérfanos, los ancianos en abandono. Estamos realmente, entonces uno puede, por un lado, dice, qué bacán, el marco macroeconómico multianual, hemos crecido tremendamente, o nos mantenemos, no somos esas economías estables, ¿no? Nos miran de fuera y dicen, ¿qué pasa en el Perú que la cosa se mantiene ordenada? Pero tú mira las brechas, mira la pobreza, la anemia, la tuberculosis, el acceso a educación, a salud. Entonces, ahí hay algo que no está funcionando, y creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer y encaminar en estos tiempos tan convulsionados, donde todo parece en extremos. Creo que son tiempos también para construir alternativas de centro, pensando en esa perspectiva, ¿no? De crecimiento con inclusión y de desarrollo para todos, ¿no? Antes de ir entrando a algunos temitas, yo quería hacerte una pregunta de carácter personal. Sí. ¿Cómo haces para prepararte personal, psicológicamente, y convivir, para poder convivir con toda esa rapiña que te rodea? Por Dios. Yo no podría. Te lo juro. Mira, Pedro, a mí... yo no podría. Sí, a mí varios me han dicho eso, pero yo creo que hay dos elementos que son fundamentales. Es de dónde vengo yo. Yo soy migrante, yo llegué a los 6 años acá a Lima, Caraballo, a un pueblo joven, sin agua, sin luz, hablando quechua. Aprendí a hablar castellano junto con mi mamá, las dos aprendimos. Y casi a leer y escribir también, aprendimos juntas. Entonces vengo de un escenario de tanta resiliencia, ¿no? De enfrentar dificultades, o sea, cada cosa me ha costado tanto, terminar la primaria, la secundaria, ingresar a la universidad. Esto es algo que yo lo digo poco, pero mira, yo, en mi familia no estaba destinada a que yo fuera a la universidad, que ingrese yo a San Marcos. ¿Cómo lo hice? Tomé la decisión de irme 1 año a trabajar como empleada del hogar, a cuidar niños, a La Molina. O sea, tomé esa decisión dura para mí, porque yo de hecho no quería, no me veía en un futuro así, pero tuve que hacer ese paréntesis porque sabía hacia dónde quería ir. Yo quería ser profesional. Soy la primera mujer profesional de mi generación, de las generaciones de mi familia, ¿no? Y eso ha abierto puertas a que mis primos, mi familia, diga, sí se puede, ¿no? Y eso es un elemento. Y el segundo es que soy profesora, pues, profesor sin paciencia, con toda la diversidad que nos llega, sin buen genio, sin alegría, o sea, no eres un buen profesor. Entonces yo creo que cuando a mí me preguntan, yo le digo, me dicen, Flor, qué paciencia. Sí, me choca, me duele, por supuesto, especialmente cuando atacan a mi familia, Pedro, cuando se meten con mi esposo, con mis hijos, me duele profundamente. Yo prefiero que se metan conmigo, ¿no? Pero cuando se meten conmigo, también se meten, cuando se meten, perdón, con ellos, también se meten conmigo, así que yo salgo más fuerte. Y me pasa lo mismo con la educación, con las reformas. Yo trabajo 20 años en el sector, o sea, toda mi vida en el sector público, en el sector educación. Entonces, las cosas que hoy están desarmando en el Congreso son parte de no solo míos, ¿no? De grupos de funcionariado que hemos procurado hacer las cosas, seguramente con nuestros errores también, pero, por ejemplo, que se hayan traído abajo la reforma universitaria ha sido muy doloroso, muy doloroso. Claro, dicen, no, es que Flor Pablo tiene sus consultorías, tiene sus intereses. Mentira,
porque yo siempre les digo, si hubiese una sola verdad en todo eso que dicen, ¿por qué no me denuncian? Claro. Los acompaño a la fiscalía, vamos. No lo hacen, porque todo eso es mentira, ¿no? Pero bueno, yo como le digo, sigan atacándome, le digo ¿Quiénes son los porque que más te atacan? bueno, en realidad ahorita viene siempre la derecha, ¿no? De Renovación. Pero con De nombres los y apellidos. grupos, ¿Quiénes son los que más joden? Mira, ha habido en un momento Esdras Medina, que fue muy duro, ¿no? El fujimorismo también. No dicen nombre porque se cuidan mucho. Como saben que los puedo mandar a ética o puedo mandarles una carta notarial, se cuidan mucho y mandan, todo es lo peor, ¿no? Porque si uno creyera en lo que dice, uno dice, la congresista Flor Pablo, no. Los que fueron ministros, ¿no? Aquellos que son caviares y comienzan a soltar cosas, dañan, y claro, y trabajan con sus medios aliados, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, están ahí, salieron la gran bomba, ¿no? Los 700 millones en consultoría, 10 años de trabajo del Estado, ya se desenmascaró todo eso, se ha dicho Los que ahí medios hay de aliados te todo. refieres a Willax, Expreso, Willax, La por Razón. supuesto, Expreso, que yo les paro mandando sus cartas notariales, ¿no? Y por ahí sacan algunas rectificaciones chiquitas, pero siguen en la narrativa de descalificar, porque al final, pues, Pedro, en un escenario donde han venido por todo, ¿no? Porque hay intereses económicos, ideológicos, de grupos de poder, de grupos religiosos, molesta pues que alguien esté así, parezca uno. En realidad yo creo que yo puedo ser una en el Congreso, pero creo que también tengo la responsabilidad de representar la voz de muchos otros que al igual que yo quieren un país mejor, quieren una educación de calidad, quieren que las mujeres sigamos teniendo más acceso a la educación, a la justicia, no seamos violentadas como estamos viendo ahora, ¿no? Y estos discursos a veces que ponen... nos tratan de caricaturizar, ¿no? O sea, somos eres una en el Congreso, pero representas a muchísima gente. Así es, y eso el creo molesta. 96% de los peruanos quiere que se larguen todos. Así es. ¡Qué bestia! Mira, o sea, de verdad que es un número fuertazo. Con un es que estamos 3% cansados. más o menos de desaprobación, o sea, ya casi 100%. Así es. Pero lo que pasa es que, mira, me da mucha pena, Ahora, ¿no? Esta rapiña que te rodea no se da cuenta de... No comentan el tema de la desaprobación, o piensan que es así, encuestas preparadas, prensa mermelera y toda esa parafernalia que suelta. Yo llego a la conclusión, Pedro, que en realidad aprovechan, yo también decía eso, ¿no? Porque como a uno le duele, o sea, uno que ha venido a servir al Congreso, que viene representando efectivamente causas, en mi caso la educación, la inclusión, el desarrollo para todos, ¿no? Pero esta gente ha venido por agendas específicas. Entonces, a más revuelto ganancia pescadores. Ahorita, con más baja aprobación, es cuanto más desastres están haciendo. Si nos ponemos a pensar fríamente, no, es increíble, en realidad, y hoy ya yo pensaba, mira, Pedro, ¿a quién le conviene este escenario de absoluto desprestigio al Congreso? Justamente el Congreso ahorita, en su mayoría, porque hay también honrosas excepciones, es la representación de las mafias, ¿no? De los grupos de interés, ¿no? Eso es mayoritariamente el Congreso. Entonces, ¿a quién le interesa que el Congreso esté mal visto? Claro. Es un ejemplo, pero clarísimo, de los y mira, ya cómo intereses conformaron de cierto grupo para destruir una institución que iba a impedir universidades como a las peruanas, por ejemplo. Quieren cuidar sus negocios en educación. La SUNEDU estorbaba, molestaba porque les ponía requisitos, entonces vamos a traernos abajo la SUNEDU. Ahora tienen su comité directivo ad hoc, ¿no? Se llenaron la boca diciendo que faltaba meritocracia, que como 5, solo de 7 eran por concurso público, ahora ninguno, ¿no? O sea, ese es el nivel de deterioro. Pero te digo otra vez, ¿no? Para la gente que nos vuelva a la idea, ¿a quién le conviene el descrédito del Congreso? Justamente estos grupos, porque así gente honesta, ¿qué dice? ¿No? Yo misma al inicio decía, ¿quién me mandó a postular a una institución, Dios mío, donde es tan poco lo que se puede hacer? No, yo más bien lo que he aprendido en este tiempo, Pedro, el Congreso es un poder importantísimo. Tú puedes hacer acá grandes cosas, puedes plantear líneas de reforma importantes, puedes fiscalizar, pues en realidad es un bastión de la democracia, si hiciéramos las cosas correctas. Pero como ahora, mira, ¿quién se acompañara gente calificada? Así es, por eso es que mi mensaje es, no podemos quedarnos
en que el Congreso es tal por cual y dejarles, porque ahora si somos muy poquitos, que creo que llegamos a las manos de los 10 dedos de la mano, va a ser peor. Entonces, ahora yo puedo decir la mayoría representa, o sea, lo peor puede ser que en realidad el Congreso ya no haya gente que venga con intención de construir y hacer patria, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el descrédito del Congreso le interesa a estos grupos de poder, que en estos escenarios de mayor descrédito, lo que hacen es aprovecharse más del poder que tienen en el Congreso. Así que yo a animar a la gente que quiera defender causas justas, el espacio correcto es el Congreso. No nos dejemos avasallar, no nos dejemos vencer, y yo sigo invitando a varios jóvenes, le digo, yo necesito relevo en el próximo Congreso, ¿no? De gente honesta, de gente que venga a lucharla. No es fácil, pero no podemos dejarnos ganar la batalla, porque si no, mira, ¿qué viabilidad le vamos a dar a nuestra patria? Es verdad, es verdad. Es verdad. Ahora, ¿ese rescate del Parlamento se dará? ¿Se dará? Bueno, yo creo que hay que intentarlo, ¿no? Yo a la vez, como soy resiliente, soy optimista, ¿no? Entonces creo que hay que tener un optimismo realista, ¿no? Y creo que por lo menos necesitamos que un sector del centro, incluso, ahora, mira, ya ser quisiera optimista y realista en el Perú es ser pesimista. Bueno, voy a ser pesimista entonces en esos términos. Mira, por lo menos necesitamos 15 cuadros, ¿no? Que vengan de 1, 2, 3 partidos que tengan mayor representación. Ahorita, lamentablemente, mira, todo el tema de libertades lo tenemos perdido en términos de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, para las mujeres, ¿no? Ahorita en la Comisión de Educación se ha aprobado, imagínate, algo que yo no pensé que iba a ocurrir jamás en el país: eliminar el lenguaje inclusivo de las políticas y de los textos. O sea, ya no vamos a decir los niños y las niñas porque le molesta a un grupo evangélico y conservador en el Congreso, sino solamente vamos a decir los niños, ¿no? O sea, y me he cansado de explicar algo que lo entienden los adolescentes, los jóvenes, los maestros. Nosotros vivimos en un país machista. Entonces necesitamos visibilizar, y existen hombres y mujeres. Y como le decía en la comisión, bueno, si vamos a ponernos así, la mayoría del país somos mujeres. Entonces ya no hablemos de los, hablemos de las. Y a ver cómo se sienten los hombres. Seguro saltan inmediatamente. Entonces hablemos de los dos, incluyamos en el lenguaje. Pero no han entrado ningún razonamiento técnico ni nada. Y ha ganado pues, el conservadurismo de derecha y de izquierda. Aquí sí, juntos, yo espero que en el Pleno la opinión pública haga su trabajo y digan, por favor, o sea, aquí las mujeres no podemos desaparecer en el lenguaje. O sea, ya mira, o sea, los niveles de retroceso a los que nos están llevando este conservadurismo duro que ha entrado. Mira, lo más sano para una democracia es que exista derecha, izquierda, centro, pero ojalá fueran derechas liberales, buenas, potentes, izquierdas igual progresistas, pero un enfoque pues no, yo creo contaminado y tomado en realidad por un conservadurismo duro, ¿no? Y antiderechos, ¿no? Que le hace mucho daño. Y un centro también difuso, oportunista, que va para acá, va para allá, casi inexistente, ¿no? O sea, ese es el problema ahorita de nuestra política, por eso tú dices pesimismo, pero yo sigo insistiendo en que hay que ser optimistas, en pensar que la gente que todavía dice, ¿qué hago? Y así como yo cuando estaba en el Ejecutivo, ¿no? O viendo como los ciudadanos las noticias, decía, no puede ser, bueno, el lugar para hacer también está en el Congreso, ¿no? Y hay que atrevernos a entrar a la arena política, porque si no, realmente, siempre decíamos que podía haber un Congreso peor, bueno, puede venir otro peor, porque siempre nosotros estamos expuestos a ello, ¿no? Además, eso creo que va a pasar. Ojo que yo no soy pesimista. Nada, sí. Yo soy un escéptico radical, nada más. Ah, ya. Bueno. El adelanto de elecciones, Flor, ya fue. Mira, hay una presidenta que no quiere irse, hay un Congreso que no quiere irse, y hay pues acá una mayoría en el Congreso, nos hacemos los muertitos, nos apoyamos. Mira, nomás ahorita ha habido las sanciones en ética, ¿no? Para personajes, 2 congresistas del grupo de los niños. Al final se arreglan los votos, se hacen concesiones y no pasa nada, ¿no? Entonces estamos en una etapa de no pasa nada, de sobrevivencia. Y lo triste es pues que este momento sumado, mira, los huaicos, las lluvias, a todo lo que nos ha venido con el cambio climático y los fenómenos naturales, hace un escenario muy duro, ¿no? Pero creo que es el escenario más complicado para avanzar en algunos servicios, derechos, ¿no? O sea, si uno mira, la anemia
peor, ¿no? El acceso a educación, mira, nuestro país ya no tenía de manera así como problema público el tema del acceso a la educación, pero con la pandemia las familias perdieron trabajo, no han podido, sacaron a sus hijos de la escuela privada de bajo costo, en la pública temporalmente los recibieron porque había lo virtual, ahora no hay dónde sentarse, entonces estamos viendo problemas de hace 20, 30 años atrás, ¿no? Vuelta al escenario, ¿no? Como en los temas de salud y educación, por mencionar algunos. Entonces, en ese escenario, en realidad, lo que debiera ocurrir para darnos un impulso es devolverle el poder a la ciudadanía a través de la elección, ¿no? De una nueva elección, pero eso nadie lo quiere. Entonces, igual nosotros desde el Partido Morado estamos impulsando con un grupo amplio de ciudadanos, de movimientos, vamos a hacer el inicio de la recolección de firmas solicitando un referéndum. Mira, el Congreso es duro se ha aferrado a quedarse, pero creo que igual no podemos quedarnos en una situación de parálisis, ¿no? Creo que hay que también salir a señalar que esa sigue siendo una alternativa, ¿no? Y que la gente tenga voz, ¿no? No pueden cortar la voz de la ciudadanía, porque tú bien lo dices, ¿no? Más del 90% dice ya, que se vayan ambos y volvamos a comenzar. Y efectivamente cuando se vuelven a tirar los dados, uno puede decir, sí, con los mismos. No, hay algún cambio, ¿no? Y creo que siempre en las democracias las elecciones nos devuelven oxígeno, ¿no? A escenarios políticos como el nuestro, ¿no? Mira, con las muertes, más de 60 muertes, cada día aparece de los chicos, de los jóvenes que están en UCI. Mira, ayer, creo que el día de hoy también hay otra persona que ha fallecido, tanto en Puno como en Cusco. Entonces, es una situación muy dolorosa en la que estamos, ¿no? No solamente económica, antes de entrar a ese sino tema, también de me muertes. interesa abordarlo con un poquito más de amplitud. Hace muy poco, el presidente de la comisión, el humorista Hernando Nano Guerra García, como quien se tiraba un pedito silencioso, porque en ese momento había una coyuntura convulsionada, dijo, no va a haber adelanto electoral. Veamos la siguiente. ¿Qué tiene que pasar para presionar a ese Congreso pinche, perdón por la expresión, diría Flor, considerando la que se salva con las excepciones, donde para mí esas, pero es un Congreso pinche? ¿Qué debería pasar para que ese Parlamento cambie de actitud y se vuelva más empático y adelante las elecciones? Mira, yo creo que el escenario se ha complicado mucho, como digo, entre la crisis, la polarización, la pobreza, los huaicos y todo, ¿no? Pero no podemos dejarnos, voy a decir, tapar por la lluvia, ¿no? Y ahorita todos están asumiendo, incluyo creo la presidenta, ¿no? Que la situación que nos trae la emergencia ya hace que prioricemos la emergencia y no prioricemos los asuntos de orden político. Creo que eso es una lectura equivocada, porque igual no avanzamos, ¿no? Entonces creo que efectivamente hay que hacer frente a todos los problemas que nos trae los huaicos, las lluvias y todo lo que está viniendo en estos momentos en diferentes regiones, más en el norte, por supuesto, pero creo que es necesario que la ciudadanía, yo vi con muy buena expectativa cuando grupos como La Propuesta y otros comenzaron a activarse diciendo vamos a recoger firmas. Yo creo que no puede silenciarse la voz de la ciudadanía, ¿no? Y lamentablemente la polarización nos ha jugado muy mal, ¿no? Estigmatizar, ¿no? A las señoras, para comenzar con el ministro de Educación que tuvo pues comentarios deplorables totalmente hacia las mujeres aymaras. Una bestia. Totalmente, una ministra de la mujer que no sale a defender a las mujeres y más bien dice, oye, ten cuidado con quién te juntas porque de repente te va a matar, ¿no? Imagínate, de una indolencia, o sea, estamos ante un ejecutivo que también no responde un momento. Imagínate, tienes a un premier que antes fue responsable también de la forma como se abordaron las protestas, ¿no? Y de la presidenta ya uno no espera que renuncie, pero por lo menos, oye, yo esperaría dos cosas básicas. Uno, un cambio de giro en el gabinete. No puede seguir premiando tarola y sin hacer cambio de gabinete en interior, en defensa, en educación, por mencionar algunos. Totalmente de acuerdo. Ahorita va a desgastar tremendamente. Mañana tenemos interpelación y censura. Pero, ¿para qué desgasta? Ya, me quiero quedar. Entonces procuro hacer las cosas bien. Y lo otro, lo que le han pedido también los gobernadores regionales.
una comisión independiente, al estilo Comisión de la Verdad, investiguemos, no es todo solo un tema de la fiscalía, acá hay responsables políticos, cada día sale información de lo que ha pasado realmente con las muertes de nuestros hermanos, nuestras hermanas en el sur. Entonces creo que es como la sensación esta, ¿no?, de equivocada, creo, de los políticos de pensar que una lluvia tapa el dolor. Y no funciona así. La gente sigue dolida porque, imagínate, pues, matan a tu hijo, matan a tu hermana, a tu hermano, a tu vecino. Tú no te puedes, ya, pasó la semana, ya me olvidé, no funciona así, ¿no? Igual el Congreso, ¿no? De verdad que a mí me da vergüenza ajena, tengo que decirlo. Estamos en esta situación y te pones a querer hacer un policlínico, ¿no? O sea, de una indolencia. Eso fue un escandalazo, Flora. Mira, Pedro, no es necesario. O sea, de verdad acá lo digo con claridad. El Congreso tiene, además del seguro que tiene el sector público con salud, tiene un seguro particular. Y no sé si es de los mejores que hay en el país, pero es bastante bueno, y es bastante, ¿no? Y como, ¿para qué quieres un policlínico? O sea, ese presupuesto, pásenlo a alguna municipalidad que necesita hacer un policlínico, por favor, y hagan su policlínico ahí, porque La todos los congresista Moyano trabajadores haciéndose una ducha en su oficina. no corresponde. Entonces, son total, o sea, así como la presidenta desde el Ejecutivo no tiene un sentido de realidad, desde el Congreso también. O sea, ¿qué haces remodelando? Ahorita mismo ha salido todo este tema de que es antiguo, me dicen, ¿no? De los cobros de cupo a los trabajadores, ¿no? Sí. Ya de dos congresistas, de Acción, de Alianza para el Progreso. Pero acá, ahora que está el tema, se comenta pues en los pasillos que eso es una práctica de muchos. Bueno, Es normal. Y es normal, pero no, ¿no? ¿Y por qué también, o sea, dónde se denuncia? O sea, la mesa debiera salir pues enfática, en un discurso enérgico, ¿no? De decir que haya denuncia anónima, que vengan. Pero no, pues acá lamentablemente eso torongo no como torongo, desde el hecho que la Contraloría no puede entrar aquí al Congreso. Nosotros estamos fuera del Sistema Nacional de Control. Yo presenté un proyecto de ley que seguramente nunca lo van a ver porque no conviene, que al Congreso lo traten como cualquier otra institución pública, ¿no? Que entre la Contraloría, pero claro, el Congreso también se ha blindado en sus reglas para protegerse y hacer lo que quiere con el presupuesto. O sea, acá el presupuesto no es auditable en el caso del Congreso y eso está mal, ¿no? Entonces yo aprovecho realmente espacios como tu programa para decirlo, pero lamentablemente no es algo que se comunique, ¿no? Entonces el malestar de la ciudadanía no es puro invento, no es puro que me cae mal uno u otro. En realidad estamos en una institución, el Congreso necesita una modernización, una reestructuración. Es un poder del Estado, como digo, importantísimo, valioso, pero que con los años y con los pasos y el manejo absolutamente politizado, se ha convertido en un gran monstruo con muchas comisiones, con mucha gente, con muy malas prácticas. ¿Y qué hace? Por ejemplo, la Comisión de Ética, me da pena, ¿no? La colega Carol Paredes hace sus informes, quiere sancionar, la votación en contra. Y hay propuestas, por ejemplo, saquemos la Comisión de Ética del Congreso fuera, una comisión independiente, porque no hay forma, pues. O los blindan dentro de la comisión, o los blindan fuera en el Pleno. Entonces, el caso de Marciana León, mira, repugnante, nauseabundo, un asco. Han dejado solamente algunos delitos y el de organización criminal, que era el más contundente, lo han retirado, ¿no? Entonces, al final se salvan, ¿no? Pero claro, cuando viene otro que no les parece, sí duro, ¿no? O sea, no es objetivo, ¿no? No se asegura un juicio político realmente correcto o disciplinario, ¿no? Entonces creo que hay fallas, de verdad. Mi sueño es que en algún momento, con un poquito más de fuerza y músculos de bancadas, de derecha, de izquierda, de centro, democráticas y honestas, porque de verdad, solo con esos dos ya la ideología las podemos discutir en otro plano, pero mira, con que quieras hacer las cosas bien, hay para ordenar la casa. Pero yo no veo esa actitud, porque acá después, si yo te toco aquí, ya no me vas a votar a mí, entonces todo es una contraprestación de votos, y es lo que hemos visto ahora, ¿no? O sea, se han salvado todos los que iban a ser sancionados por 120 días, ni siquiera, ahora hay que ver, viene, ojo, las acusaciones constitucionales, ¿no? Vamos a ver ahí cómo procede pues el Pleno del Congreso, ¿no? Déjame hacer una brevísima pausa, Flor, y regresamos con esta entrevista. Pausa y regresamos. Si quieres que espacios como Rajes del Oficio sigan existiendo, si quieres contribuir a la consolidación de medios independientes, si quieres escuchar voces libres que no le temen al poder,
requerimos de tu apoyo. Si consideras que Rajes del Oficio debe seguir al aire con su espíritu libérrimo e irreverente, apóyanos yapeando o plineando en los QRs que están apareciendo en la pantalla. Ahora, si te has vuelto adicto a Rajes del Oficio y quieres tener beneficios exclusivos, puedes colaborar suscribiéndote al Patreon de Rajes. Tenemos 6 niveles para los Rajes dependientes en los que tendrás acceso a más entrevistas, columnas de opinión, diálogos abiertos con el conductor, exclusivas que recibirás vía Telegram, entre otras cosas que estamos ideando para ti. O sea, sin ti no la hacemos. Volvemos a esta entrevista a la congresista Flor Pablo, del Partido Morado. Estamos hablando sobre esta cosa llamada Congreso de la República, ¿no? Donde no me arrepiento de lo que hay una rapiña agazapada ahí, donde se salvan algunas personas, entre ellas la congresista Flor Pablo. Habrá gente que dirá, lo que quiera. Es mi opinión, pues. Bueno, el tema de la falta, o sea, un congreso debe ser un contrapoder, ¿cierto? Así es. O sea, el ejecutivo está acá, hay un poder judicial y hay un congreso de la República para hacer contrapoder, equilibrio de poderes. Ya, pero ese equilibrio de poderes se ha dado ahora de manera inversa. Ahora, en vez de finalizar, se quieren quedar. Acomodé lugar. Estas atrocidades que han ocurrido con las manifestaciones, ¿no? 48, 49 personas asesinadas con balas del Estado, y en algunos casos claramente documentadas como si fuesen ejecuciones extrajudiciales, siguen impunes. Eso no ocurre en una democracia, ocurre en el Perú. ¿No? Y uno ya se comienza a cuestionar, oye, ¿estamos de verdad en una democracia o estamos yendo hacia de régimen autocrático en plan Fujimori? ¿Cuál es tu reflexión? Mira, Pedro, yo efectivamente comparto contigo, creo que en una democracia no pasa esto. Pasan protestas, no pasan muertes no injustificadas, pasan protestas, todo lo que hemos visto, ¿no? Y lo que vemos en otros países. Y hay una cantidad de detenidos, por supuesto, ¿no? Porque quien afecta a la propiedad pública, a la propiedad privada, tiene que ser detenido, quien tiene, bueno, todas las definiciones por las cuales dicen que han ido contra los ciudadanos, bueno, los detienes. Les abres una carpeta fiscal, les sigues un proceso, pero no los matas. Y acá lo que hemos hecho en el país es matar a la gente, de verdad, con una frialdad, y es terrible. Mira, ni la presidenta ¿qué dice? La fiscalía lo ve. Sí. ¿Dónde está la responsabilidad política? Yo quiero decirle a la presidenta, Pedro, que ella, además de ser jefa de Estado, jefa de gobierno, es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Claro. O sea, tiene una responsabilidad, es la cabeza del gobierno del Estado y de la policía y de las Fuerzas Armadas. Tiene una responsabilidad. Y sucesivamente el premier, los ministros. Y aquí mira, eso es un tema casi común, ¿no? Que lo vea la fiscalía. Pero acá dice la orden. Ya, entonces, si tú no, para eso tienes ministros que Así lo es. sacas a votar al ministro del Interior, le metes voto al de y que investigue. Que investigue. Pero los mantienes. Estás avalando sacre. Claro, ella habla como, por eso repito lo de jefa suprema, ¿no? Sí. Porque ella habla como si no tuviese una responsabilidad y dice, yo no fui, ¿quién habrá sido? Pero yo tengo la responsabilidad política, porque es una de mis funciones, ¿no? De dar cuenta y hacer la investigación y el juicio político. ¿Y eso cómo se hace? Por eso se creó la Comisión de la Verdad en su momento. Pero aquí nada, ¿no? Igual desde el Congreso te cuento que planteamos varios congresistas crear una comisión investigadora. Mira, van 108 días. Hicieron hoy día en Junta de Portavoces se está viendo cómo se compone la comisión luego de 108 días. Y luego de eso tiene que venir conformar la comisión, que tomará su tiempo, y luego aprobarlo por el Pleno. O sea, es decir,
como todo se dilata, porque la lluvia ahora ¿no? Para la lluvia tapa todo, ¿no? Estamos sin darle justicia, ¿no? Sin darle responsables a esas familias que están llorando y siguen llorando y van a llorar si no, y el dolor es mayor cuando la justicia no llega, ¿no? Entonces creo que aquí hay una responsabilidad del gobierno. Estamos, como tú bien dices, lindando. Uno se cuestiona en qué democracia vivimos si no podemos asegurar el derecho a la vida, el derecho a la justicia, ¿no? Creo que eso es muy, muy grave y pone a nuestra democracia en jaque, ¿no? Y por eso justamente es que no podemos mirar y normalizar, porque es otra cosa a nivel de la opinión pública, ¿no? Como también nos han hecho caricaturizar a nuestros compatriotas del sur, entonces ya todos son terroristas, todos son pro Castillo, todos son pro esto, todos los descalificamos y ya no los consideramos sujetos de derecho. Entonces, ¿qué? Porque ya no piensa como yo, porque pueden ser muy pro Castillo, está muy bien, y por eso hay que matarlos. O sea, y si es terrorista, no hay que detenerlos, hay que matarlo también porque, o sea, por favor, o sea, los terroristas tienen que ser detenidos o los filoterroristas, ábrele su carpeta, mételos a la cárcel, pero acá comenzamos a justificar con una, yo diría, no sé, no quiero decir ni siquiera ligereza, sino inhumanidad, o sea, nos estamos deshumanizando, ¿no? Y eso es mucho más grave. Los comentarios de tu colega Carmen cuando hablas de las matanzas. Como si no hubiesen existido prácticamente. Mira, yo ahí veo todo un bloque que cada vez que hablamos de estos temas es de una negación de verdad que preocupa, ¿no? Porque para otros temas sí defienden la vida, ¿no? Férreamente, ¿no? Pero parece que la defensa de la vida es selectiva, ¿no? La defensa de la vida es dependiendo si están conmigo, me gustan, ¿no? Pero la vida se defiende, es la vida de todos, ¿no? Y creo que ahí, especialmente los parlamentarios, ¿no? Y todos los que llegamos a cargos de representación popular, cuando llegamos ya no defendemos, pues, al que votó por mí, al que no votó por mí, o sea, somos, en este caso, congresistas de la nación, ¿no? Representamos a todos los ciudadanos, debiéramos tener esa sensibilidad para ponernos también en el lugar del otro, ¿no? Y yo siempre digo, mira, solamente pensemos que ese hijo hubiera sido mío, ¿no? Y seguramente mi posición y mi sentimiento no sería el mismo, ¿no? Y es el llamado que yo siempre hago a los colegas, ¿no? Por lo menos tengamos esa humanidad, ¿no? De no calificar, pero la verdad que está muy fuerte la politización, la polarización, y también porque es una forma de avalar una alianza, ¿no? Hay que decirlo. La presidenta ha entrado, mira, una presidenta que entra de un partido como Perú Libre, vicepresidenta, bueno, constitucionalmente por el autogolpe Castillo, eso jamás lo vamos a negar, y hay una responsabilidad y tendrá que seguir su proceso, llega constitucionalmente, pero su alianza para gobernar no la hace con la izquierda, que sería su grupo de origen, ¿no? Lo hace con la derecha. Entonces, ahí hay una narrativa que han creado para sostenerse mutuamente, pero yo le diría a la presidenta que está pegado con mocos y babas esa alianza. Cuando ya no le sea funcional, en realidad la van a vacar. Mañana se va a ver una moción de vacancia, no va a prosperar. Pero cuando ya no la necesiten, ¿no? Y cuando tengan organizado todo, van a ir para tomar el poder por completo la derecha, ¿no? La derecha dura y soberbia. Y al tacho. Claro que sí, ¿no? Y la presidenta hace mal en confiar en estos grupos que ahora, por supuesto, le dicen amén a todo y ella también y viceversa, ¿no? Y están trabajando que parecieran, ya no se distinguen. Y también hay una izquierda, por supuesto, que en todas las contrarreformas, ahí no podemos diferenciar extremos, los dos extremos se juntan, ¿no? Para todo lo que es atentar a derechos. Es un desastre, efectivamente. Por donde la mires, la izquierda en el Perú es un desastre. No existe. Y lo que, así es. Y lo que cualquier Ahora, tú manifestabas una también es la mía, es este crecimiento, esta cosa conservadora, que se han alineado, donde incluso está todo el Partido de Acción Popular, con niños y con Fujimorismo, Avanza País, Renovación Popular, ¿cierto? Y se acaban de reunir en el foro convocado por Vox. El grupo ultraderechista, carca y fascista. Y no estoy exagerando, fascista de España. Y además
ha llenado su auditorio, este séquito de de sudacas huelenitos, donde están todas estas personas que te comento y otras, ¿no? Algunos los conozco, me da pena que estén ahí, que hayan llegado a este extremo, como consecuencia de esta polarización extrema en la que nos encontramos. ¿Tú crees que va a seguir creciendo esta cosa ultraconservadora hasta llegar a tomar el poder en algún momento, eventualmente? Mira, yo creo que está la desesperación, ¿no? El hambre, el odio, los enfrentamientos, que los extremos efectivamente sería tapar el sol con un dedo, tiene un espacio, ¿no? Discursos como pena de muerte, por ejemplo, son fuertes, discursos de querer... como tú dices, ya un nivel de fascismo donde los derechos humanos ya no están, ya no tienen lugar, ¿no? Y eso es lamentable. Tienen un lugar y no podemos minimizarlo, pero a la vez creo que justamente en esos contextos de tanta radicalidad, ¿no? Y de ir contra la propia gente o contra los que yo creo que son distintos a mí, porque no hay un respeto a las diferencias y a las diversidades, ¿no? Ahí hay que matar a todo mundo, ya lo dicen algunos en redes, ¿no? Hay que agarrar una ametralladora y no sé qué, y hay que disparar a todos los que son diferentes, ¿no? Y esos discursos de odio, realmente, y también, bueno, hace poco un gobernador me decía, no solamente es crisis social, política, económica, sino hay una crisis psicológica, emocional. La pandemia nos ha dejado, si ya estábamos mal en salud mental, estamos peor. Entonces sí tenemos que hacer algo. Esas son una de las razones por las que... Estaría de acuerdo con el policlínico, que iba a ser alguna cosa de ambiente de psicología. Para la salud mental. Para que atiendan a la salud. Bueno, nosotros necesitamos en el país una política de salud mental, contención de bienestar. Hay que hacer algo distinto, porque la gente está cansada. Pero también, Pedro, el tema es que es una oportunidad para el centro, sea derecha, izquierda, más para acá, más para allá, o sea, el centro. De gente razonable, que sea racional, pensante, racional, que escuche, que tenga ideas, que se abra a una derecha liberal. Así es. Una izquierda liberal, ¿acaso existe? Donde para tomar decisiones, además de mi ideología, yo miro qué me dice la información, la ciencia. Yo veo qué me dice la gente de su voz, de su idiosincrasia, su cultura, su multiculturalidad que hay en el país. Y creo que abrirnos un poquito, ¿no? Porque lamentablemente uno a veces juzga de diferentes situaciones desde su zona de confort, ¿no? Si yo soy empresaria, lo miro desde mi perspectiva. A ver, espérate un ratito. Vamos a mirarlo de la perspectiva de los trabajadores. A ver, igual el Estado, ¿no? Entonces creo que necesitamos gente que la hay en nuestro país, razonable, empática, honesta, lo subrayo 100 veces, porque mientras tengas honestidad y apertura a aprender, a escuchar, un mínimo de conceptos que nos permita comprender la realidad de nuestro país, podemos avanzar. Y de verdad, no podemos darnos por vencido, porque lo que estamos viendo ya son alertas. Tomémoslo así, como alertas de lo que puede venir para nuestro país. Y creo que eso sí, no nos los podemos permitir, no podemos darnos el lujo de mirar y solamente ser espectadores. Mira, yo me conformo con que entren a la política personas que tengan todos valores, e inteligencia. Sean de derecha, así es, suficiente. Lo que fuera. Así es. Los ultras no me simpatizan. Ni de la Estamos de acuerdo. Ni de la carca, aplaude como foca a Vox, a la señora Bascal y a la señora Monastero. No, esa gente ni a la Dios, o sea, gente que no lee, ignorante. Gente bruta y achorada. Bueno, por eso es que necesitamos invertir también tanto y tanto en educación, ¿no? Claro, porque un país desinformado, un país que no lee, generaciones, ahora, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Los niños que estaban en primer, segundo grado en la pandemia no han aprendido a leer mayoritariamente en nuestras zonas más empobrecidas en el país. ¿Qué vamos a tener? Generaciones de chicos que van a repetir, generaciones de informalidad, generaciones de gente que no le va a aportar a su vida, al desarrollo de sus familias ni a la productividad del país. ¿Y qué vamos a tener poniéndonos en un escenario aún más duro, más delincuencia, ¿no? No solamente informalidad. Entonces, este momento, por eso es tan crítico, por eso es que yo de verdad ya las razones técnicas por las que creo que debe haber un adelanto de elecciones, es porque en este momento no tenemos un gobierno que esté gobernando, ¿no?
Y no tenemos un Congreso que esté legislando en esa visión de recuperarnos, de salir de ese momento tan doloroso que ha sido la pandemia. Lo que hemos visto en la pandemia, la precariedad de nuestro sistema de salud, la educación, el tema de cómo trabajamos para generar más empleo no ha cambiado. En realidad hay una clase social efectivamente que mal, que bien se las arregla o ya tiene la vida asegurada, pero hay un grueso de la población, más del 80% que vive del día a día en nuestro país. ¿Cómo aprendemos a construir país también para ellos y no decir la informalidad es esto, ¿no? Claro, otra cosa es la ilegalidad, pero creo que hay que aprender a convivir también con lo que nuestra propia economía ha generado, por ejemplo, con estos bolsones de gente que vive del día a día, pero que no tiene seguridad social, que no tiene cómo sostenerse para poder darle mejor educación a sus hijos, ¿no? Y que necesita efectivamente más del Estado, ¿no? Y sí necesitamos un Estado más fuerte, pero de gente correcta, con meritocracia, con buenos sistemas, con transparencia, ¿no? Y bueno, justamente todas las denuncias a las consultorías es por eso, porque no quieren que esa gente que tiene esa formación entre a la política y nos quieren descalificar de entrada, me ponen a mí ahí en primeras planas, porque vengo de ese mundo, pero yo a mis amigos funcionarios y a mis amigas funcionarias a decirles que si quieren dar el salto a la política están yendo por el lugar correcto, porque eso que hemos construido por años no nos los pueden arrebatar de manera tan fácil y sobre todo no por nosotros, ¿no? Sino por lo que significa para el desarrollo en nuestro país. Antes de ir terminando mi querida Flor, quiero rectificar porque tenía la izquierda como diciendo, sugiriendo que no existía. Luego en mi cabeza como varios caminos Perdón por el ninguneo. Tú hablabas de la importancia de la educación. Tú como congresista, voy a hacer acá, hace poco tuvimos para una entrevista previa, te quedaste varada en Cantagallo, no sé dónde. Sé que eres una pero con taza, con chamba, ¿no? Por supuesto yo comprendí, ya hemos quedado para ahora. Pero cuando tienes un punto, ¿lees algo? ¿Lees alguna novela? Mira, ahorita estoy, te diré, abocada, por ejemplo, y yo soy muy obsesiva con mi chamba, ¿no? Porque de verdad es lo que he aprendido así. Me gusta porque la vez entonces, por ejemplo, en los huaicos y las lluvias que he aprendido, ¿no? Que no tenemos una política de vivienda social, que al final hemos resuelto los temas de la gente. Ya, se fueron a los cerros, a ver, vamos a hacer tal titulación, nos cuesta una cantidad, vamos a hacerle agua, nos cuesta, y al final todo eso que nos cuesta el triple de lo que nos costaría si les diéramos un plan de vivienda social organizado, con veredas, con agua, con luz, con escuela, o sea, crear ciudades saludables, sostenibles, educadoras, pongámosles todas las palabras bonitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita, luego de justo tú bien mencionas de haber corrido tras los huaicos y las lluvias, o sea, me quedo con una agenda, ¿no? De tema de estudio para mí, y es el tema de la vivienda social en el país, ¿no? Entonces ahorita estoy, y generosamente, la verdad, la gente de Grade, que también salen vapuleados ahí como, no hay que leerlos, ¿no? Y mira, han sido muy generosos en pasarme sus estudios, entonces estamos acá con mi equipo revisando, porque para hacer las cosas hay que informarnos, porque hay cosas que ya están en evidencias, hay otros que investigan, hay el valor de la academia, entonces yo procuro en las cosas que yo hago, recurrir a los investigadores. Yo aprecio muchísimo el trabajo de la academia, ¿no? Y hice un grupo, una mesa de trabajo, donde cada uno presentó su PowerPoint, y luego, claro, me pasan los papers que tienen. Entonces, ahorita estoy, por ejemplo, sumergida en ese tipo de lecturas de vivienda social en el Perú, y qué hacer, y hay alternativas, mira, que se han planteado. O antes, cuando me tocó ver todo el tema de orfandad, igual, ¿no? Viendo políticas en otros lugares, o ahora mismo que mañana tenemos en la Comisión de Constitución que quieren archivar un proyecto de ley que ojalá no se archive, que es sobre el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? El Sistema Nacional de Cuidados, que es, en sencillito, es que nuestro país se aprecie a quienes cuidan, a las personas que quedan a cargo de personas con discapacidad, de ancianos, de personas que necesitan de alguien, y esa persona, por lo tanto, no puede trabajar. Imagínate una madre soltera que era maestra
y tiene un hijo con discapacidades múltiples. No va a poder trabajar y definitivamente deja el trabajo por atender a su hijo, pero cae en una pobreza extrema. Entonces, ¿cómo pensamos un sistema nacional de cuidados donde valoramos a aquellos que cuidan a la gente con discapacidad, a los ancianos? Hay bibliografía en cantidades en Argentina, en Chile, ¿no? Pero acá lo queremos archivar. Bueno, Nano, le expliqué esto, me ha dado un chance, mañana va a volver a citar a la nueva ministra y ojalá que no lo archiven solo porque el proyecto venía del periodo anterior de gobierno, porque, por ejemplo, es una buena ley que vendría a crear un sistema de protección a aquellas mujeres y hombres que quedan en sus familias a cargo de personas altamente vulnerables, ¿no? Entonces, hay que ordenar, ahorita mi tema, y por ahí ya cierro, estoy estudiando todo el tema de focalización, porque también es una coladera el tema de los bonos, ¿no? Tú le das al que sí, al que no, entonces, ¿cómo mejoramos el sistema nacional de focalización de hogares para ser más acertados en el tema de la focalización? Entonces, para mí cada trabajo es un aprendizaje, ya quisiera yo un poquito más, y sí, siempre, ayer, por ejemplo, que iba con mi hijo, salimos de la misa de Domingo de Ramos y entramos a una librería y claro, ¿no? Me llevé un libro al final de estas cosas de chamba, ¿no? ¿Por qué fracasan los países? Dije, Dios mío, sigo leyendo estas cosas. Bueno, pero claro, yo no lo he leído todavía. Justo tú estás mencionando el tema del adulto mayor. La última novela del escritor Gustavo Rodríguez, 100 Cuyes, que acaba de ganar el Guara, que es un orgullo para él. Va en esa línea, aborda ese tópico. Te cuento. Mira, lo voy a leer la siguiente entrevista y me vas a ayudar, como me decía una amiga literata, Flor, tienes que leer literatura porque necesitas profilaxis mental frente a todas las locuras en las que estás inmersa, así que estoy anotando el título, la próxima. 100 Cuyes de Gustavo Rodríguez. Ya está, chévere. Bueno, Flor, muchísimas gracias como siempre por esta conversación, por tu tiempo, por tu dedicación, gracias. por tu integridad y por tu inteligencia también. Muchas gracias, Pedro, muy amable siempre. Hasta una próxima. Hasta la siguiente. Chao.